Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Creo que tengo aquí un micrófono, un problema con la cámara. No, ya, listo. Muy buena tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos todos. Ok. Hágalo, Pepe. O si no, usted levanta la manito como le hizo ahorita y ahí se le da el acceso a que pueda usted activar su micrófono y contestar por medio del audio. No hay ningún problema, Pepe. Como usted quiera lo puede hacer. Bienvenidos, estamos en Antropología Bíblica, y estamos en la parte 7. Ya vimos nosotros la lección número 1 que se llamó El creyente y las emociones. Ya vimos nosotros la parte 2 que se llamó El amor, la parte 3 que se llamó Los deseos y la parte 4 hace 8 días que se llamó Una vida centrada en los sentimientos. ¿Se acuerda usted? Que el Señor dijo pasemos al otro lado y uno tiene que entrar a la barca y tomar los remos de la obediencia. Hoy nos corresponde la lección número 5, así que sea tan amable de regalarme el nombre de la lección número 5, póngala ahí por favor en el chat o levante la manito por favor para autorizar la habilitación del micrófono, por favor. ¿Cómo se llama? Muy bien, se llama Una vida de fe, así se llama. Hoy tenemos que hablar de eso. ¿Tenemos que hablar de fe? Sí, pero más que de fe, tenemos que hablar de una vida de fe, que es la característica de la vida del cristiano. Repasemos rápidamente algunos versículos, por favor. Debe ser muy ágil, debe ir conmigo para revisar eso inicialmente. Primero, revise Habacuc capítulo 2, versículo 4. Estos son versículos claves que hablan de la vida de fe. Así que búsquelo, por favor. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y me avisa cuando ya. Yo también tengo aquí mi Biblia, estoy haciendo el mismo ejercicio que usted está haciendo, buscando los versículos. Habacuc capítulo 2, versículo 4, ya llegué. ¿Me avisa si ya llegó, por favor? Debe avisarme, con eso yo sé, usted me marca los tiempos y yo inicio la lectura, por favor. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ya, muy bien. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire que no solamente habla de fe, dice vivirá. ¿Está hablando de qué? Una vida de fe. La fe no es algo que uno experimenta en un momentico, un ratico nomás, ¿sí? Un lapso de tiempo. Y ya, después no necesita la fe. No, según el texto, mas el justo por su fe vivirá. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando de una vida de fe. No solamente lo dice Habacuc 2:4, sino que lo dice también Romanos capítulo 1, versículo 17. Para esto, la hermana Marta León es tan amable y activa su micrófono y nos dice de memoria Romanos capítulo 1, versículo 17. Muchas gracias. Hermana Marta León. Entonces, bueno, listo. Ya, listo. Sí. Le toca decir uno más porque ese es el 16. 17. Sí. Sí. Sí, ahí va bien. ¿Nos repite por favor esa última frase que dijo? No, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Excelente. Más el justo por la fe vivirá, dice Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿no? Más el justo por la fe. Entonces hay una gran diferencia entre Habacuc 2:4 y Romanos 1:17, porque Habacuc 2:4 dice más el justo por su fe
Y Romanos 1:17 dice por la fe, pero es que ahí se especifica que es la del justo. Entonces es como si estuviera diciendo lo mismo, ¿no? Y otra vez, este es otro versículo que habla de fe, pero lo relaciona con la vida, o habla de la vida, pero lo relaciona con la fe, indicando que la fe no es un ratico, la fe no es un momentico, la fe es la vida misma. Otro versículo para eso, claro que sí, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué vamos tan rápido? Pues porque estos versículos en este curso ya los habíamos visto. Estamos sencillamente refrescando la cabeza para entrar al tema en sí. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 20, también es un texto que se sabe todo el mundo. Dice es que el que no se lo sabe no es cristiano. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note la parte central del versículo. Ya no vivo yo, vivo, vida, vivir, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, otra vez vivo, vivir, vida, lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras que esté todavía en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es el tercer versículo que repasamos, que menciona la palabra vida y menciona la palabra fe y relaciona la vida con la fe y relaciona la fe con la vida, indicando que lo que el Señor quiere que nosotros vivamos es una vida completa de fe y no raticos de fe, no momenticos de fe. Hay una gran diferencia en eso, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, y hoy lo tenemos que mirar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Me avisa, por favor. Repito, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Me dice usted que ya. Bueno, dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Ahí usted dirá, ahí no aparece la palabra vida, no aparece el término vivo ni vivir, no, pero aparece el término andamos. Nosotros andamos mientras que estamos vivos. ¿A qué se refiere? Mientras que andamos por esta tierra o mientras que estamos vivos en esta tierra. Por fe andamos. Es lo mismo que si dijera por fe vivimos y no por vista. Porque por vista vive el mundano, por vista vive el impío, por vista vive el que no cree, por vista vive el que no entiende, por vista vive el que no tiene a Dios en su vida. Entonces, ¿cómo vive el cristiano? El cristiano vive por fe. Ahí tiene usted 4 textos. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 2:20, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, que hablan de una vida de fe. ¿Que hablan de qué? De una vida por fe. La fe no es un ratico. Apareció el problema y voy a esculco a ver dónde está la fe. El mismo Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿dónde la metió? ¿Dónde la refundió? ¿Dónde la escondió? ¿O dónde se le perdió? Señor, no sé, por aquí la dejé. ¿Cómo así que por aquí la dejé? Si eso es algo que usted debe utilizar para la vida misma, para el caminar mismo. La fe es algo que uno utiliza mañana, tarde y noche. Uno no saca la fe cuando aparece el problema. Uno ya viene viviendo una vida de fe. Y uno tiene que acostumbrarse a vivir esa clase de vida, una vida de fe, una vida desde la creencia, una vida desde la certeza y una vida desde la convicción. Sin embargo, nótelo y responda con sinceridad. Que muchas veces nosotros dejamos de vivir una vida de fe por vivir una fe a raticos, una fe a momenticos o una fe cuando la necesito. ¿Cuándo uso la fe? Cuando digo yo, entre comillas, la necesito. ¿Y cuándo la necesito? Cuando tengo el problema. Reconozca, por favor. Si no es así en su caso, usted responda. La Biblia dice que tenemos que vivir una vida de fe y nosotros muchas veces caemos en el lamentable estado de vivir una fe a raticos. No una vida de fe, sino unos raticos de fe. No una vida de fe, sino unos momenticos de fe. No una vida de fe, sino unos lapsus de fe. Y lo que Dios quiere es que vivamos una vida de fe completa. Así tiene que ser. Viene el problema, no importa, no importa, yo voy a creer, ay, hasta ahí. O sea, es como quien anda, no sé, con el lapicito en la cartucherita, así en la carterita, y entonces, ¿cuándo utiliza el lápiz? Pues no utiliza el lápiz todo el día porque todo el día no está escribiendo. Entonces, ¿cuándo utiliza el lápiz? Cuando tiene que escribir, cuando tiene que anotar algo. Entonces va y lo busca en la maleta, dentro de la maleta está la carterita, dentro de la carterita está el esfero, utilizó el esfero y cuando ya no lo utiliza más, lo volvió a guardar. Así no se usa la fe. Esa no es la fe. Si así yo estoy utilizando la fe, la estoy utilizando mal. No es así que se utiliza la fe.
se utiliza de una manera completamente diferente. No son raticos, no son momenticos y no son lapsus de fe. Es una vida de fe, como lo dicen los versículos, los 4 versículos que nosotros acabamos de repasar. Ok, para este tema que se llama una vida de fe, ubíquese usted, por favor, en Segunda de Reyes, sea tan amable. Segunda de Reyes, para hablar de fe, imagínense. Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Ok. Sí, es que muchas veces nos encontramos con problemas y ahí nos preguntamos, ¿y aquí yo qué hago? ¿Cómo así que aquí usted qué hace? Pues ahí usted debe hacer lo mismo que supuestamente viene haciendo desde que se convirtió. ¿Qué? Pues creyendo. No, pues yo no uso la fe siempre, todos los días, mañana, tarde y noche. Pues gran error, porque la Biblia habla de vida de fe. Repito, no de momenticos de fe. Segunda de Reyes capítulo 2 y desde el versículo 1 vamos a estar leyendo, por favor. El versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó a las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Versículo 16. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo, no enviéis. Bueno, ¿qué es lo que notamos aquí? Precisamente lo referente o lo concerniente al título de la lección número 5 que se llama Una vida de fe. El versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. En el Antiguo Testamento hay dos individuos de los cuales se nos dice que no vieron muerte, sino que fueron trasladados de la tierra al cielo sin haber muerto primero. El primero de ellos es el señor Enoc, en los primeros capítulos del Génesis, que nos dice que caminó Enoc con Dios 365 años y lo llevó Dios. Lo traspuso, es decir, lo arrebató. Y el segundo de ellos es Elías. Alguno dirá Moisés. No, Moisés sí se murió. Acuérdense que Moisés se murió.
y el diablo y el ángel peleaban, disputaban por el cuerpo de Moisés, que estaba muerto. Entonces, dos individuos que el Antiguo Testamento dice que fueron llevados de la tierra al cielo sin ver muerte, porque fueron traspuestos, porque fueron arrebatados, el señor Enoc y el señor Elías. Por si alguno dice, eso de la doctrina del arrebatamiento no está en la Biblia, no hay un antecedente bíblico acerca del arrebatamiento, pues quien dice eso es un craso ignorante, porque claro que sí, hay muchos casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ya sea en símbolo, en figura, en metáfora o en ejemplos así directos, que hablan del tema del arrebatamiento. O sea, lo mismo que le pasó a Enoch y lo mismo que le pasó a Elías es lo mismo que está esperando la iglesia que ocurra. En ese orden de ideas, la iglesia está esperando que le ocurra algo que ya en el pasado le ocurrieron a otros individuos. Ah, bueno. Elías venía con Eliseo de Gilgal y quiero que note en los primeros versículos que se mencionan diferentes lugares. El versículo 1 dice que venía con Eliseo de Gilgal. Versículo 2 dice, porque Jehová me ha enviado a Betel, van 2 lugares. El versículo 4 dice, Jehová me ha enviado a Jericó, van 3 lugares. Y el versículo 6 dice, Jehová me ha enviado al Jordán, 4 lugares. Ahí tiene usted mínimo 4 lugares, apréndaselos por favor. El primer lugar es Gilgal, el segundo lugar es Betel, el tercer lugar es Jericó y el cuarto lugar es el Jordán. Se lo repito para que lo escriba y para que se lo aprenda, por favor. El primer lugar es Gilgal, el segundo lugar es Betel, el tercer lugar es Jericó y el cuarto lugar es el Jordán. 4 lugares completamente diferentes. Esos 4 lugares tienen que ver muchísimo con lo que Eliseo le estaba pidiendo o estaba persiguiendo más bien y después resultó pidiéndole a Elías que le diera. ¿Qué resultó pidiéndole a Elías que le diera? Una doble porción de tu espíritu. A lo cual a lo cual Elías dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres, sí, si no me vieres, no. Bueno, el primer lugar que se menciona es Gilgal. Estos 4 lugares son claves para entender lo que es la vida de fe. ¿Por qué estamos hablando aquí de fe? Yo creo que primero nos toca definir qué era realmente lo que Eliseo estaba pidiendo. Porque siempre que llegamos nosotros al versículo 9, en donde dice así, cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras y haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando el cristiano escucha que Eliseo le está pidiendo a Elías una doble porción de su espíritu, lo primero que se imagina es que Eliseo está pidiendo una doble porción del Espíritu Santo. Pero eso no puede ser de ninguna manera. ¿Por qué no puede ser? En primer lugar, porque el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 34, búsquelo conmigo por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 34. Y créame que para poder entender este tema usted necesita toda su concentración. Así que si hay alguien que le está hablando, habrá alguien que le está hablando en este momento, yo creo que le toca es decir, no, ahorita no, qué pena. Hágalo con toda diplomacia. Juan capítulo 3, versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Note, y aquí se está refiriendo al Espíritu Santo. Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Ese texto dice eso. Ahora, Segunda de Reyes, capítulo 2, en el versículo que acabamos de leer, se nos dice que Eliseo le estaba pidiendo a Elías una doble porción o una doble medida de su espíritu. Pero Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, si Dios no da el Espíritu por medida, Eliseo no puede estar pidiendo en ese versículo una doble porción o una doble medida del Espíritu Santo. No sé si me estoy haciendo entender. Dame una doble porción de unción, dame una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. 3 porciones de tu Espíritu Santo. No, porque Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por porción, no da el Espíritu por medida. La razón del por qué nuestro Dios no da el Espíritu por medida es porque el Espíritu Santo es una persona. Y al ser una persona, se nos entrega completamente esa persona o no se nos entrega nada de esa persona. Usted tiene al Espíritu Santo completamente o no tiene nada del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Dios vino a vivir a su vida totalmente
o definitivamente no vino a vivir a su vida. Usted no tiene un pedacito del Espíritu Santo hoy y otro pedacito del Espíritu Santo mañana. Usted no tiene un poquito del Espíritu Santo hoy y otro poquito del Espíritu Santo mañana. No. ¿Por qué? Porque Dios no da el Espíritu por medida, por porción o por ración. Entonces, aquí Eliseo, cuando dice una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, pues no se está refiriendo al Espíritu Santo. Esa es la primera prueba. La segunda prueba es que no está diciendo Eliseo, yo quiero que una doble porción del espíritu de Jehová sea sobre mí. Note la frase. Dice, yo quiero que una doble porción de tú, hablando de Elías, sea sobre mí. No está refiriendo al espíritu de Jehová, se está refiriendo a un espíritu que tenía, que era de, propiedad de el profeta Elías. Ahí van dos pruebas. Ahí van dos. Ok. Ahora, ¿qué espíritu tenía Elías que sí se da por medida, y que puede crecer, y que hoy usted puede recibir una medida y mañana otra medida y pasado mañana otra medida? Pues sencillo. Pero eso es con versículo. Hágame el favor y me dice el versículo exactamente donde está escrito. Digo pues, a cada cual que está entre vosotros, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Dónde está escrito eso? Eso es con versículo. ¿Dónde está escrito eso? Es excelente, Pedro Felipe Forero Galvis. Muy bien, así es que es. Eso es Romanos capítulo 12, versículo 3. Examine Romanos capítulo 12, versículo 3, la última frase, y se va a encontrar con lo siguiente. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe. El espíritu no se da por medida, la fe sí. El espíritu no se da por porción, la fe sí. El espíritu no se da por ración, la fe sí. Bueno, ya encontramos algo en la Biblia que se da por porción, por medida o por ración. Pero, ¿es la fe un espíritu? Por supuesto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Búsquelo, por favor. Tiene que ser ágil. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Estoy repitiendo los versículos 2 y hasta 3 veces para que ninguno se pierda. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Si usted dice, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad para ir así de rápido. Obvio que tiene la habilidad. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Dónde está la fe? No son momenticos de fe, es una vida de fe. Dice ese texto, ya, ¿cierto? Me dijeron que sí. Ok. Pero teniendo el mismo, note lo que dice, espíritu de fe. ¿Teniendo qué? El mismo espíritu de fe, indicando, Romanos 12:3, la fe viene por medida, por porción, por ración. Y segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13, la fe es un espíritu. ¿En qué sentido la fe es un espíritu? Usted no ve la fe, usted manifiesta la fe. Usted no ve cuando la fe entró. La fe se tiene que, para que la fe se haga visible, recuerde que se necesita. Eso lo vimos hace poquito. ¿Cuándo lo vimos nosotros? Lo vimos el martes. Excelente, Estefanía. La fe usted no la ve porque es un espíritu. Para que la fe se manifieste, es como el Espíritu de Dios, usted no lo ve. Dentro suyo, dentro mío está el Espíritu de Dios, pero usted no lo ve, pero se manifiesta, hace cosas. De la misma manera la fe. ¿Cómo es que la fe se manifiesta? La fe se manifiesta única y exclusivamente por las obras. Ahí es donde se sabe si realmente la persona tiene o no tiene fe cuando obra. Cuando obra. En ese sentido es espíritu. No lo ve, pero se manifiesta por las obras. ¿Y en qué otro sentido es espíritu? Pues en el sentido de que la fe, cuando es dada por medida al individuo, Romanos 12:3, esa fe viene a vivir a una parte de su ser específicamente. ¿A qué parte de su ser viene a vivir la fe específicamente si la fe es llamada espíritu de fe? ¿A qué parte de su ser viene a vivir la fe? ¿En dónde yo encuentro la fe? ¿En dónde yo ubico su fe? ¿Dónde está? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Aprópiese de eso. Muy bien, respuestas muy buenas. A mí. ¿Ah?
A mi espíritu, muy bien, dejemos esa. A mi espíritu, en mi espíritu, mi espíritu, en mi espíritu, a mi espíritu humano. ¿Dónde usted encuentra cuál es la dirección de la fe? ¿Dónde se encuentra alojada? ¿Dónde reposa? ¿Dónde vive? ¿Dónde habita la fe? Habita en su espíritu. ¿A partir de qué momento? A partir del nuevo nacimiento. Antes de eso usted no tenía fe. Efesios 2.8 es claro al decir, hablando de la fe, dice, esto no de vosotros. O sea que yo no la tenía, pero el Señor me la concedió. Romanos 12.3 me dio una medida de fe. Ahora es una medida de fe que dice la Escritura que puede crecer. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Búsquelo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Usted ya no es un niño como para dar compota, ¿no? Y no es un niño como para que vayamos lentamente, ¿no? Usted ya es grande. Así que hágale. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Me avisa. Ya. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme, note, conforme crezca vuestra fe. Conforme crezca vuestra fe. El Espíritu Santo no puede crecer en mi vida, porque ya me fue dado todo. Es su manifestación la que puede crecer, pero no la persona del Espíritu Santo en mi vida. Ya la tengo toda. Pero la fe no solamente puede crecer, sino que debe crecer y yo dependo de ese crecimiento en la fe. Cuando se da ese crecimiento en la fe, y mire cómo la fe está relacionada con el Espíritu de Dios, cuando se da ese crecimiento en la fe, se da el crecimiento en el poder de Dios, en la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos? Pues vamos así. Eliseo no estaba pidiendo una doble porción del Espíritu del Señor, porque el Espíritu no se da por medida y porque no está hablando del Espíritu de Jehová, sino del Espíritu de Elías. Muy bien. Eliseo estaba pidiendo una doble porción del Espíritu de fe, ese sí es de Elías. Note que siempre que se menciona la fe dice, ¿dónde está su fe? Es mi fe. Y la fe es un espíritu. ¿Dónde está vuestra fe? Y la fe es un espíritu. Ok, muy bien. Esa fe se me dio por medida y puede crecer. Y es un espíritu que se aloja en mi espíritu. Y es un espíritu llamado fe que sirve para materializar las promesas de Dios. Para eso sirve la fe. Usted lee Hebreos capítulo 11 y dice, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y por la fe todo lo que consiguieron fueron milagros. ¿Y esos milagros qué son? Las promesas de Dios hechas concreto, o sea, concretadas, solidificadas, hechas realidad. Se traen del plano espiritual donde se encuentran, Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Las promesas se encuentran en estado espiritual, pero hay que traerlas al plano material y eso se hace única y exclusivamente por medio de la fe. No hay ningún otro mecanismo, no hay ningún otro medio, no hay ninguna otra forma de que las promesas de Dios se pueden hacer una realidad, si no es por medio de la fe. Por eso Habacuc 2:4 dice que el justo por su fe vivirá, porque el justo por su fe materializa las promesas. O más el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, porque el justo por la fe materializa las promesas. O lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque solamente a través de la fe se vuelven sólidas, se vuelve materia, lo que está en espíritu, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Muy bien, hágame saber, por favor, que lo que acabo de decir se está entendiendo y se está entendiendo claramente. Ok, entonces al menos unas 15 respuestas, ¿de acuerdo? A ver, tengo una. Dice Marta Penagos que sí. Dice Marta Poveda que sí. Dice la señora Zoila que así es. Dice Marta León que sí, señor, claramente. Ok. Dice, ¿quién más? Dice Mario, dice que sí. María Sánchez dice que sí. Hilda dice que sí. Natalia dice que sí. Juan Esteban dice que sí. Claro, como el agua, dice Estefanía Caballero. Muy bien. Pero no como el agua del río Bogotá, ¿cierto? BJA dice muy claro. Ok, muy bien. Listo. Me alegra que haya quedado así de claro. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo
2, volvemos allá, por favor. Volvemos allá, por favor. Otra vez el versículo 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Y para dónde van? Versículo 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Cualquiera se imaginaría, cuando revisa la petición de yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, pues que eso es solamente imponer las manos sobre la cabeza de alguien y decir que una doble porción de fe venga sobre el individuo. Ahora ordeno en el nombre de Jesús que esa fe crezca. Y eso no es así. En ninguna parte usted ve a Elías haciendo eso con Eliseo. Pero lo que sí ve es llevando a Eliseo, que era su discípulo, por un proceso de diferentes partes. Primero Gilgal, después Betel, después Jericó, después el Jordán, y hay otras cosas que comienzan a aparecer ahí. La fe va a crecer únicamente cuando yo entro al proceso, entro al ciclo que me toca vivir y salgo de ese ciclo, desarrollo el ciclo y salgo de ese ciclo en victoria. Porque Dios quiere que yo aprenda a vivir una vida de fe, no que aprenda a tener momenticos de fe, como lo estamos diciendo desde el principio. Entonces, pues, pasan una época en Gilgal. ¿Y cuál debe ser la característica de mi vida mientras que estoy en Gilgal? Independientemente de lo que ocurra en Gilgal. Pues la característica de mi vida en Gilgal, independientemente de lo que me ocurra en Gilgal, debe ser la fe. Ahora, de Gilgal el Señor me lleva para Betel. ¿Cuál debe ser la característica de mi vida mientras que yo estoy en Betel, independientemente de lo que me ocurra en Betel? Una característica, la fe. Una vida de fe en Gilgal, una vida de fe en Betel. Ahora, al Señor le place sacarme de Betel y llevarme para Jericó. ¿Cuál debe ser la característica de mi vida mientras que yo estoy en Jericó, independientemente de lo que me pase en Jericó? Pues la característica de mi vida debe ser la fe. Ahora, el Señor le place sacarme de Jericó y llevarme para el Jordán. ¿Cuál debe ser la característica de mi vida mientras que yo estoy en el Jordán, independientemente de lo que me pase en el Jordán? Pues una, la fe. ¿Por qué el Señor me pasa por situaciones de Gilgal, Betel, Jericó, Jordán? Para madurarme. ¿Y en qué me madura? Pues en un solo aspecto el Señor quiere madurarme. ¿En cuál aspecto? La fe. Para que yo aprenda a vivir independientemente de la situación, independientemente del estado, independientemente de que Gilgal sea muy bueno, Betel sea muy malo, Jericó sea pésimo y el Jordán sea todavía más malo, que independientemente de la situación, porque no tiene que ver con la situación, no tiene que ver con las circunstancias, y eso lo hablamos hace 8 días. Lo lamentable de esto es que uno termina de hablarlo, en el momento el creyente queda emocionado. ¿Por qué queda emocionado? Pues porque está viviendo una vida centrada en los sentimientos. Es decir, es la emoción de haber recibido una palabra que lo motivó. Pero como tiene una vida centrada en los sentimientos, esa motivación se comienza a esfumar. A los 2, 3, 4, 5 días está otra vez en pánico diciendo, ¿yo qué hago? Como los discípulos, atravesando en el barquito, con remo en mano, el mar de Galilea, cuando se presenta la tormenta, y entran en pánico y se ponen a llorar y no saben qué hacer y se escandalizan y levantan su mirada al cielo y dicen, el Señor está jugando conmigo. Porque tienen una vida centrada en los sentimientos. ¿Por qué tienen una vida centrada en los sentimientos? Pues lo explicamos claramente hace 8 días. Porque tienen una vida centrada en las circunstancias, en las situaciones. Cuando yo debería vivir una vida centrada es en la palabra de Dios. Revíselo conmigo, por favor. Este texto no está en mi cuaderno, pero alguien lo necesita. Nuevamente, alguien lo necesita, sí. Otra vez alguien se debilitó, muy seguramente si alguien otra vez está enclenque raquítico.
otra vez. Entonces es necesario ir para allá. Bien. Muy bien. Romanos capítulo 4, desde el versículo 17. Me avisa, por favor. Romanos 4, 17. Me avisa. Tiene que decir ya. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. No, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Te he puesto. Lo que Dios le dice a Abraham. Yo te he puesto. Ese te he puesto. ¿Eso es pasado? ¿Eso es presente? ¿O eso es futuro? Interprételo, por favor. ¿Eso es pasado? ¿Eso es presente? ¿O eso es futuro? Yo te he puesto. No, te he. La clave está en el he. Yo te he. He. ¿Eso es pasado? ¿Eso es presente? ¿O eso es futuro? Yo te he puesto. ¿Eso qué es? Interprételo bien, por favor. Recuerde que es el tiempo pasado de la palabra de Dios. Todas las promesas del Señor que tienen relación con este plano terrenal están dadas en tiempo pasado. A los ojos del Señor, eso ya fue hecho. No, te he. No dice, te pongo por padre de muchas gentes. Dice, te he puesto. Te he puesto. A ver. Te he puesto el almuerzo sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Te he puesto la camisa sobre la cama. ¿Qué quiere decir? Te he puesto lo del diario sobre la mesita. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere es excelente, señora Zoila. Lo que quiere decir es que ya lo hizo. Si eso, no. O sea, interprételo como dice la Biblia. Te he puesto, esa camisa ya está sobre la cama. Te he puesto, el almuerzo ya está sobre la mesa. Te he puesto, lo del diario ya está sobre la mesita. Excelente, señora Zoila, que ya lo hizo. Eso ya lo colocó. Eso ya fue hecho. Ya fue hecho. Dice, te he puesto, ya lo hizo el Señor. Te he puesto, ya lo puso el Señor. Te he colocado, ya lo colocó el Señor. Te he nombrado, ya lo nombró el Señor. No lo está haciendo en el momento, ya lo había hecho. Te he puesto, mire lo que dice, por padre de muchas gentes. Quiere decir que desde la perspectiva divina, Abraham ya era algo. Desde la perspectiva divina, Abraham ya era algo. ¿Qué era? Desde la mente de Dios ya era. Desde el cerebro divino ya era. Desde la mente de Cristo ya era. ¿Ya era qué? Ya era padre de muchas gentes. Ya. Ya. Abraham, usted a mis ojos ya lo es. Y note que esto es delante de Dios. O sea, delante de Dios, Abraham ya es eso. Eso lo dice el versículo. Delante de Dios ya lo es. Como usted, delante de Dios, a la luz de la Biblia, desde el cráneo celestial, desde la mente de Cristo, usted ya es muchas cosas. Todo lo que la Escritura dice que usted es, usted ya es. Usted ya es. Por ejemplo, la Biblia dice que usted es maestro a las naciones. ¡Wow! Yo soy maestro. Eso dice la Biblia, ¿viste? La Biblia dice que usted es la sal de la tierra. De la tierra, del globo terráqueo. La Biblia dice que usted es la luz del mundo, de todo el planeta, de toda la tierra. Uy, a los ojos de Dios, usted es eso y mucho más. Después dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿qué está haciendo Dios con Abraham? Pues Dios le está declarando a Abraham lo que él cree de Abraham, lo que él ya había hecho con Abraham. Y al Señor le encanta trabajar así, llamando las cosas que no son como si fuesen. No es desde la perspectiva de Abraham, pero ya es desde la perspectiva de Dios. Lastimosamente, se da
que Dios tiene una forma de hablar y Abraham tiene otra forma de hablar. Dios dice, ya es, y Abraham dice, todavía no soy. Dios dice, ya tiene, y Abraham dice, no tengo todavía. Mientras que el léxico de Abraham no cambie, y para que cambie el léxico de Abraham, algo dentro de Abraham tiene que cambiar primero, pues las cosas no se van a materializar. Por eso dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Note que él esperaba algo. ¿Esperaba qué? Esperaba llegar a convertirse en aquello que Dios le había dicho. Pero ¿por qué está esperando llegar a convertirse en eso si el Señor ya dijo en el versículo 17 que ya lo era? Él creyó en esperanza contra esperanza. Mire, para llegar a ser, para llegar a ser. Ahora interprete el llegar a ser. Para llegar a ser padre de muchas gentes. El llegar a ser, ¿qué tiempo es? Ese sí es futuro. Muy bien. Ese sí es futuro. ¿Con qué nos encontramos? Nótelo, por favor. Nos encontramos, hablando de tiempos, nos encontramos con que Dios en qué tiempo vive. En cuanto a las promesas, Dios en qué tiempo vive. Y el creyente, lastimosamente, en qué tiempo vive. Si lo puede responder en una sola línea, en una sola frase, por favor, le estoy pidiendo que mueva sus deditos ahí y lo puede responder en una sola línea, en una sola frase, yo le agradezco. Tiene que decir, pues aprendo según el versículo 17 que Dios vive en este tiempo y según el versículo 18, pues que yo vivo en este tiempo. Ya. Dios vive, exacto, Natalia, muy bien. Dios vive en pasado y el creyente en futuro. Muy bien. ¿Encuentra usted ahí, en eso que acaba de responder Natalia muy bien, encuentra usted la clave del por qué las cosas no funcionan? ¿Qué dice usted? ¿Encuentra usted ahí la clave del por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Por qué las cosas no fluyen? ¿Por qué las cosas no rinden? ¿Encuentra usted la clave ahí? Estaba yo diciendo, en cuanto a las promesas de Dios, Dios vive en el pasado. Eso ya pasó, ya ocurrió. Eso es lo que estoy preguntando. Entonces aquí hablamos de pasado y futuro. ¿Sí? O sea, entienda el contexto. Ok. Dice Marta León, sí señor, porque nosotros estamos esperando que ocurra algo que... Responda por favor. Nosotros estamos esperando que ocurra algo que... Esperanza contra esperanza, esperando y esperando, esperando y esperando, esperanza contra esperanza, esperando y esperando, esperando y esperando, esperanza contra esperanza, esperando y esperando, esperando y esperando. Algo que ya está hecho. Muy bien, ya está hecho. Aquí ya está hecho. Te he puesto. Te he puesto. Muy bien. ¿Qué tenaz? Ahora, Abraham luchó, peleó, guerreó, batalló, bregó con esto. Un montón de décadas completas, para llegar a ser el padre de la fe, ¿no? Dice Marta, siempre estamos esperando que suceda lo que ya fue hecho por... Muy bien, muy bien. Siempre el individuo luchó, bregó, peleó, batalló con esto. El Señor es muy bueno y el Señor le ayudó. ¿Usted se acuerda que Dios le cambió el nombre al viejito? ¿Sí? Que el viejito se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre a Abraham, o como lo dicen los árabes, Ibrahim. Es Abraham. En realidad se tiene que mencionar así. Abraham. Recuerda que la H en el hebreo suena como una J. ¿Se acuerda del Ruach? No es Abraham. Abraham. Así. Y cuando uno lo lee así, uno comienza a entender algo. Porque recuerde usted que Abraham, sin la H, Abraham, pues significa una cosa. Mientras que Abraham
significa otra. Y lo que Dios hace, lo que el Señor hace es poner una H y una A ahí en el nombre, pero le cambia el nombre para que suene distinto. ¿Qué es un nombre? Un nombre es una palabra y al ser una palabra tiene un significado y más si es un nombre, pues a uno lo llaman así. Y al llamarlo así, entendiendo uno el significado de la palabra, pues uno tarde que temprano termina creyendo lo que le están diciendo. Por eso era tan clave cambiarle el nombre. Porque Abraham significa padre orgulloso, padre enaltecido, y el tipo no es ni padre y está orgulloso, pero ¿de qué? Si es flaco, flojo, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero usted conoce a más de uno así, que no tiene absolutamente nada, pero bien orgulloso. No tiene absolutamente nada, pero bien alzado. No tiene absolutamente nada, pero bien engreído. ¿Conoce a alguien así? Ese era Abraham. Ese era Abraham. De manera que el tipo es caprichoso, es necio, es terco. Ese era Abraham. Mira dónde vivía. Vivía en Ur de los Caldeos. Abraham adoraba todo lo que se movía. Se movía un gusano, se tiraba de rodillas y prendía una veladora al dios gusano. Ese era Abraham. Y era necio, terco, testarudo. Dios lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos y comenzar el proceso de fe con él. Bueno, dése cuenta que Dios lo tiene que sacar de un nicho que no le sirve, como es Ur de los Caldeos, y llevárselo lejos, a Hebrón, lejos, para iniciar con él un proceso de fe y hacerlo crecer en la fe, para que creyera y materializara la promesa. Muchas veces ahí donde uno está viviendo no, nunca lo podría hacer. A Dios le toca llevárselo lejos. Allá Abraham conoció a Dios, allá le cambió el nombre. Al ponerle una H y una intermedia, Abraham, pues ya no suena padre enaltecido, sigue sonando padre, pero no enaltecido. Ahora es padre de multitudes, o padre de muchedumbres, o padre de muchas gentes. Este es tu nuevo nombre. Usted tiene que decirle a la gente que ya no lo llamen Abraham, porque enaltecido, orgulloso, como de qué, insolente. Usted tiene que decirle a la gente, ya no me llamen Abraham, ahora soy Abraham. Y de ahí para arriba o de ahí para abajo ya todo el mundo lo va a catalogar como si estuviera completamente loco, porque es que este cucho con la mujer estéril, los dos un par de ya viejitos, decrépitos, que ya van de salida, chao. Y a este viejito le da, debe ser el sol del desierto que le quemó la neurona que tenía. El viejito comienza a decirle a las personas, ya no me llame Abraham, llámeme Abraham. O cada vez que se presenta, mucho gusto, Abraham. Abraham. Y la gente le entiende. ¿Por qué? Porque tiene un significado. Todo nombre es una palabra y toda palabra tiene un significado. Entonces la gente le entiende. Llámeme Abraham, la gente entiende el significado. Llámeme padre de multitudes. Entonces, mucho gusto, padre de multitudes. Mucho gusto, padre de muchedumbres. Mucho gusto, padre de muchas gentes. Mucho gusto, mucho gusto. Firme acá, padre de multitudes. Firme allá, padre de muchas gentes. Firme allá, padre de muchedumbres. Y así la gente, desde la casa misma, pues lo comienzan a llamar así. Comenzaron sus sirvientes. Entonces ya no le dirían don Abraham, sino don Abraham. Don padre de muchas gentes, don padre de muchedumbres, don padre de abundancia, don padre de sobreabundancia, don padre fructífero, don padre vital, viril, completamente sanado. Y así lo comienzan a llamar. Y lo comienzan a llamar como lo que no era al principio. De manera que lo mismo que Dios estaba haciendo con Abraham desde el principio, llamando las cosas que no son como si fuesen, ahora Abraham lo tiene que hacer con él mismo cada vez que se presenta y tiene que decirle a la gente que así lo tienen que llamar. Qué impresionante. Pero eso que comienza a ocurrir, y eso ocurre con el dabar, porque eso es un dabar, ¿no? Llamar las cosas que no son como si fuesen, eso es un dabar. Pues ese dabar comienza a surtir efecto. ¿Y comienza a surtir efecto en dónde? En el espíritu de Abraham. Porque comienza a crear fe, a ensanchar fe. O sea, de tanto que se lo dijo, de tanto que se lo repitió y de tanto que impuso que la gente se lo repitiera, el tipo terminó creyéndoselas.
y al terminar creyéndoselas, se convirtió, se transformó en el padre de muchas gentes, en el padre de muchedumbres. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, y para allá íbamos cuando estábamos en Segunda de Reyes 2, que es que el cristiano que vive una vida centrada en los sentimientos, vive una vida centrada en los sentimientos, porque vive una vida centrada en las circunstancias. Aquí dice, no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo. Su cuerpo es una circunstancia. Y se la pasaba considerando su cuerpo, analizando detenidamente el cuerpo. Y se miraba el cuerpo, y dele que el cuerpo, y que yo soy un viejito, y que ya tengo 100 años, y que ya soy impotente, y que yo ya no puedo, y que una cosa. Y la otra, el que la pasa considerando circunstancias, el que se la pasa considerando situaciones, vive una vida centrada en ellas. Por lo tanto, vive una vida centrada en los sentimientos. Por lo tanto, es un cristiano anímico, que cada vez que pasa algo entra en pánico y dice, me voy a ahogar, me voy a ahogar. Y el Señor dice, otra vez usted. Es lo de cada 8 días con usted. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ahora dése cuenta también, según el versículo, que uno se debilita en la fe cuando uno considera las circunstancias. Que uno se debilita en la fe cuando uno se concentra en las situaciones. Que uno se debilita en la fe cuando uno vive una vida centrada en los sentimientos. Ahí lo tiene. Entonces, si quiere debilitar su fe, sígale dando. Y usted dirá, no entiendo por qué mi fe fluctúa tanto. Pues porque usted deja de considerar la palabra de Dios y comienza a considerar otra vez las situaciones, otra vez las circunstancias, otra vez los problemas. Y eso debilita la fe y fortalece la duda, fortalece la incredulidad, fortalece el escepticismo. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, pues se está considerando a él y la esterilidad de su mujer. Él tiene 100 y ella tiene 90. Sigue considerando problemas, sigue considerando situaciones, sigue considerando circunstancias. Porque como lo decíamos nosotros el martes, hay cristianos que les encanta analizar a Dios desde su propia perspectiva. Analizar a Dios desde su propia mente. Analizar a Dios desde su propia forma de hacer cuentas. Analizar a Dios desde su propia forma de echar lápiz. Y como se decía el martes, no, si es que Dios tiene recursos inagotables para sacarlo a uno de una situación o para meterlo a uno a una situación. No hay mejor ejercicio que descansar en la soberanía divina. Él es Señor, Él es el soberano. La escritura dice claramente, ¿quién aconsejó a su espíritu? Yo voy a aconsejar a Dios. Señor, yo te aconsejaría que hagas esto y lo hagas ya y lo hagas por este lado. Ja, ja, ja. Escuchará usted una risa celestial. ¿Quién aconsejó al Espíritu de Dios? Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, note, sino que se fortaleció en fe. Note que el versículo 19 habla de se debilitó en la fe y el versículo 20 dice se fortaleció en fe. O sea que hay una forma de debilitar la fe y hay otra forma de fortalecer la fe. ¿Cómo se debilita la fe? Pues ya se lo dije, considerando las circunstancias, las situaciones y los problemas. Ahora, ¿cómo se fortalece la fe? Versículo 20. Pues ahí dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Considerando qué? La promesa. Concentrándose en qué? En la promesa. Analizando qué? La promesa. Agarrándose, aferrándose de qué? De la promesa. Así se fortalece la fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que oír? La promesa de Dios relacionada con esa situación que estoy viviendo. Dice, se fortaleció en fe y mira lo que dice, dando gloria a Dios. O sea, el tipo dejó de decir, algún día pasará, algún día será, algún día vendrá, algún día volverá. Te sigo esperando, esperando tu regreso. Algún día será, algún día volverá. Y el tipo comenzó a darle gloria a Dios. Ahora le da gloria a Dios, ¿por qué? Note, si yo ya le estoy dando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si yo ya le estoy dando gloria a Dios, ¿es por qué? Responda, por favor. Continúe, por favor, más exacto, más claro, como si se lo estuviera explicando a un niño.
Si ya le está dando gloria a Dios, es ¿por qué? Porque ahora en el entendimiento del viejito y en el entendimiento de la viejita, siga, siga. Ah, bueno, por ahí va. Hay respuestas bien chéveres. Por ejemplo, la de Liliana dice, porque entendí que ya está hecha la promesa. Sí, porque la ve hecha. Muy bien, Marta Poveda, esa parte estuvo genial. Muy bien, muy bien. Porque ya lo está dando por hecho, por hecho. Y note que él comenzó, desde el momento en que le cambió el nombre a Dios, él comenzó a decir, soy padre de mucha gente, soy padre de mucha gente, ¿cuántos hijos tienen? Ni uno. Soy padre de mucha gente, soy padre de mucha gente, ¿cuántos hijos tienen? Ninguno. Soy padre de muchedumbre, soy padre de muchedumbres, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno. Soy padre de una muchedumbre, soy padre de muchedumbre, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno. Pero si no comienza a hablar así, si no comienza a creérselas y a comportarse tal cual, nunca se va a materializar la promesa. Nunca. Si está esperando que se materialice para decir, soy padre de muchas gentes, o sea, si está esperando a tener miles de hijos para a partir de ese momento decir que es padre de muchedumbres, ahí se va a quedar esperando. La fe no actúa así. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Tomás. Bienaventurados los que, regáleme eso ahí en el texto. Bienaventurados los que, palabras de Cristo a Tomás, regálemelo ahí, por favor. Esa es, señora María Sánchez, los que no vieron y creyeron. Así actúa la fe. El incrédulo necesita ver para después creer. ¿Cuál es el chiste de eso? El creyente primero cree, habla, se las cree, se mete en el personaje y después la consecuencia que él ya se torna como hasta inconsciente cuando la consecuencia aparece, porque está tan metido en que ya es y no saca la cabeza de ahí, como consecuencia, casi que inconsciente, se convierte en aquello que venía creyendo desde el principio. Mire, sacar la cabeza de ahí es como si usted está parando las fichitas del dominó, va muy bien concentrado, pero sacó la cabeza y entró en pánico. ¡Pin! ¿Qué pasó? Trrr, se cayó. Todo, claro. Y algunos muchas veces fluctuamos. La fe fuerte, la fe débil, la fe fuerte, la fe débil, la fe fuerte, la fe débil, la fe fuerte, la fe débil. Ah, plenamente convencido, dice el versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí lo tiene. Salga de ahí y vuelva a Segunda de Reyes, capítulo 2, por favor. Y aunque esto no es sino la repetición de la repetidera, ¿cuántas veces nosotros no le hemos enseñado? Dígame usted a quién el Señor le está hablando nuevamente. ¿A quién? Y usted dirá, ¿cuántas veces nos han hablado de esto? Muchas. Pero ¿cuántas veces el Señor tuvo que hablarle de eso a Abraham? 7. O sea que el Señor le predica eso a una persona ¿hasta cuándo? Hasta que se lo crea. Y el Señor es paciente, sí, se lo predica 1000 veces, 1.000.000 de veces hasta que se lo crea. El problema no es ese. El problema es que si tiene el Señor que repetírmelo 1, 2, 3, 10, 100, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000. El tema es que se va pasando el tiempo. Y a Abraham se le pasaron, mire, el primer día que Dios le habló a Abraham tenía 75 años. Y el hijo nació cuando él tenía 100. El problema no estaba en Dios. Desde que Abraham tenía 75 años, Dios le dijo, yo te he puesto por padre de mucha gente. Cuando lo crea. Y lo creyó 25 años después. Se le pasó el tiempo. 25 años después. Se materializó, obvio, porque es que la fe nunca falla. Pero el tema del tiempo es el tema que a nosotros nos acongoja.
esperando a ver Dios cuándo. Y Dios, yo estoy esperando a ver usted cuándo. Abraham no estaba esperando que Dios hiciera nada porque Dios ya había hecho. Era Dios el que estaba esperando que Abraham creyera. Cuando crea, usted se le rejuvenece el cuerpo, deja de ser un viejo decrépito e impotente y también imponente. Y su mujer, cuando lo crea, pues deja de ser una viejita decrépita y estéril. Es más, cuando a Sara le dicen esto, Sara tenía 90 años, y Sara dice, ja, volveré a tener deleite con mi marido, ja, 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 que se refiere a qué? A intimidad, a relaciones sexuales. Y la viejita suelta la carcajada porque no creía en la promesa. ¿No cree? No. Cuando lo crea. Entonces ahí el perjudicado es ¿quién? Pues uno. Se va a demorar cuánto creyéndolo, pero creyéndolo. No, pero es que yo lo creo, yo lo he creído, pero todavía no. Ay, mire, usted dice que lo cree, dice, pero todavía no. Usted no cree nada. Debe decir que lo ha creído con todas sus fuerzas, pero todavía no, porque al decir pero todavía no, está diciendo que no lo cree. Así de sencillo, por eso es que no funciona. Por eso es que no funciona. Yo sé que algún día qué, algún día el Señor lo hará. No, 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 no. Cámbielo. Dios está diciendo, yo sé que algún día usted lo va a creer. Cuando lo crea, hablamos. Si no lo cree, pues me avisa cuando lo cree. Y usted revisa cada personaje de la Sagrada Escritura y todos se demoraron tiempo para creerlo. Algunos más, otros menos. Algunos más, otros menos. Pero todos se demoraron creyendo. No es que Dios se demore. Entonces, un buen sermón sería no esperando los tiempos de Dios. Sí, un buen sermón no sería yo estoy esperando los tiempos de Dios, sino más bien Dios está esperando mis tiempos. A ver cuándo es que se me va a ocurrir creerlo. Regresando. Muy bien. Entonces estamos hablando nosotros de Gilgal, de Betel, de Jericó y del Jordán. Y volvemos al tema de que son diferentes lugares, diferentes cosas ocurren en cada lugar. Cada lugar viene siendo como un ciclo, ¿cierto? Cada lugar viene siendo como un escalón. Cada lugar viene siendo como un eslabón. Y en cada lugar yo me tengo que comportar conforme a la fe. Porque hay cosas que van a ocurrir en Gilgal, hay cosas que van a ocurrir en Betel, hay cosas que van a ocurrir en Jericó y hay cosas que van a ocurrir en el Jordán. Usted no sabe con qué se va a encontrar en Gilgal. Por eso tiene que llevar la fe. Usted no sabe con qué se va a encontrar en Betel. Por eso tiene que llevar la fe. Usted no sabe con qué se va a encontrar en Jericó. Por eso tiene que llevar la fe. Usted no sabe con qué se va a encontrar en el Jordán. Por eso tiene que llevar la fe. Usted no sabe con qué se va a encontrar ahorita en un rato. ¿O sí? ¿O sí? Usted no sabe cuál es la llamada siguiente. Usted no sabe cuál es el mensaje de WhatsApp siguiente. ¿O sí? No. Son cosas que nos toman por sorpresa, imprevistas. Y ocurrió. Usted no sabe con qué se va a encontrar ahora en la noche, ahora en la madrugada. Usted no sabe con qué se va a encontrar mañana. Cada día es como un Gilgal, como un Betel, como un Jericó y como un Jordán. No sabe con qué se va a encontrar. Y como no sabe con qué se va a encontrar, y cada día trae su propio mal, y cada mal produce su propio afán, pues cada día debe tener su propia fe. La fe cambia la situación, siempre y cuando se aplique de manera correcta, siempre y cuando uno no se desespere. Esto es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero es el único método, es la única vía y la única vía es que se nos da a todos. Recuerde que Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos. Y la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, para con los que guardan su palabra, para con los que se atreven a creer. A esos el Señor los llama amigos suyos, amigos de Dios. Ok. Ahora, lo importante aquí es que dice, por ejemplo, el versículo 2, dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ese no te dejaré. Van entrando a Gilgal y dicen, no te dejaré. Yo voy a entrar a Gilgal. Usted no sabe lo que le va a esperar allá. No importa, no te dejaré. Yo voy contigo. Ahora de Gilgal a Betel. Quédese aquí. Quédese en Gilgal. Ahí. Lo que ha conseguido hasta ahí. Lo que ha alcanzado hasta ahí.
lo que ha prosperado hasta ahí, quédese ahí, confórmese ahí, ¿para qué tiene que seguir avanzando? No te dejaré, yo iré contigo. Esa es una característica de la fe. La fe se mete a Gilgal de manera valiente. La fe sale de Gilgal de manera valiente y se mete a Betel de manera valiente. Pero no solamente de manera valiente, sino también de manera, porque si le están diciendo a usted quédese ahí, y usted responde, no me quedo acá, sino que yo sigo avanzando, ¿eso cómo se llama? Excelente, señora María. La fe nunca se rinde. La fe nunca se estanca, la fe nunca se conforma, la fe es valiente porque se va metiendo a lugares y va saliendo de lugares y se dirige a otros lugares. Entonces la fe es valiente, nótelo. Pero también la fe nunca se rinde, la fe persevera, la fe persiste, es la palabra para eso. ¿Hace cuánto? Como lo decíamos nosotros el martes, creo que era. Martes. No recuerdo. Pero Dios me quiere en un constante movimiento. La fe nunca se queda quieta. La fe siempre se mueve. No fue la última vez que usted se movió. Se movió. Estoy hablando de un propósito, un proyecto, un sueño, un plan, haciendo algo. De pronto ya nos conformamos. Gilgal, quedarse en Gilgal. Al principio entrar a Gilgal era todo un reto. Ya cuando usted domesticó Gilgal, Gilgal se convirtió en el lugar de su estancamiento. Se lo repito. Antes, cuando usted no estaba en Gilgal, cuando apenas se estaba proyectando a entrar a Gilgal, Gilgal era un reto para usted. Necesitó usted la fe, la valentía de la fe, que lo sacara y lo metiera a Gilgal. Ok, pero cuando ya usted ha domesticado a Gilgal, Gilgal se le convierte en el lugar de su estancamiento, en el lugar del conformismo, en el lugar de aquí estoy, no me falta nada, aquí tengo las cosas, tengo desayuno, tengo almuerzo, tengo comida, tengo techo, bajo techo, ya todo lo tengo bajo control, tengo las riendas de las situaciones, pues ahí ya dejo de creer. Y la fe exige, vámonos para Betel. Uy, no, pero uy, no. Porque es que sentir el mismo vértigo que yo sentía entrando o dirigiéndome a Gilgal, ahora es todavía más vértigo. Pero la fe siempre le va a exigir a uno que deje el confort, que tome decisiones agresivas, aguerridas, varoniles, portados varonilmente, dice la Sagrada Escritura. Y la fe le dice, camine, vámonos para Betel. Necesito valentía, está en la fe. Necesito persistencia, está en la fe. Necesito firmeza, está en la fe. Necesito carácter para eso, está en la fe. Ahí es donde muestra la fe. Y la fe lo saca de Gilgal y lo lleva para Betel, porque la fe es valiente y la fe es perseverante. La fe no se rinde, la fe avanza. La fe no se conforma. Antes no ganaba nada, muy bien, ahora se gana 20.000 pesos. ¿Hace cuánto que se gana 20.000 pesos? Hace 5 años, 20.000 pesos. Ya con la devaluación, no. Yo creo que le toca otro reto más grande para convertir los 20.000 en 25.000, o en 30.000, o en 50.000, o en 100.000. ¿Y eso cómo lo logra el justo? Más el justo por su fe vivirá, por la fe vivirá. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por fe ando, no por vista. ¿Se acuerdan los versículos? Ok. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, versículo 3, que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¿Con qué se encuentra? Con gente hablando. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Los manda a callar inmediatamente. Los manda a callar. Porque la fe de qué se alimenta? La fe se alimenta de la palabra de Dios, la fe se alimenta de la promesa. Pero el diablo le va a colocar personas a su alrededor que le digan cosas para que usted entre en pánico, para que se asuste. ¿Sabes que Jehová va a quitar a tu Señor hoy del lado tuyo? Y si yo me pongo a pensar en eso, pues es que yo he venido con Elías desde hace mucho tiempo atrás. Hemos sido compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, compañeros de predicación, compañeros de ministración. Y ahora que me digan eso, si yo me pongo a analizar eso, si yo me pongo a considerar eso, pues yo voy a entrar en melancolía, me voy a tornar hipersensible, me voy a tornar triste, afligido. Y al tornarme triste, afligido, melancólico, deprimido, estresado, hipersensible, pues la fe
comienza a debilitarse. Porque ahí yo estoy considerando es las circunstancias. Muy bien, María Sánchez. Entonces le comienzan a hablar y él dice, sí, yo lo sé, cállese. Eso es lo que le dice. Sí, yo lo sé, callado, o sea, cállese. Porque otra característica de la fe, de la vida de fe, no solamente la vida de fe es valiente, entra y sale de lugares valientemente, y no solamente la fe es perseverante porque dice, yo voy con usted, sino que al mismo tiempo la fe se concentra. Y al mismo tiempo la fe es aguerrida, es agresiva, diplomáticamente agresiva, porque dice, yo lo sé, cállese. O sea, no me interesa escuchar nada que no tenga que ver con esto que la fe me mueve a alcanzar. Pues Abraham, no, Abraham, no más Abraham, de ahora en adelante. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí en donde, en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No. Muy cansadito, pues imagino que viene cansado. Es que viene de un pueblo, entró en Gilgal, cansancio. Sale de Gilgal y va para Betel, cansancio. Y ahora de Betel a Jericó, cansancio. Pero él dice, no, no me detengo. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Ok. Pero ¿para dónde avanzo? No. Eso es pura incredulidad, eso es pura indecisión, eso es pura falta de carácter, ¿sí? Eso es pura falta de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso es falta de discernimiento para sentir el impulso del Espíritu Santo como lo mueve. Eso es falta de... Dejémosla hasta ahí. El versículo 5 dice, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas. Note que ocurre nuevamente. Lo mismo que ocurrió en el versículo 3 ocurre en el versículo 5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores sobre ti? Otra vez, hablándome de lo mismo. ¿Y qué responde Eliseo? Él le dijo, sí, yo lo sé, callad, cállese. Es el mismo discurso. Sí lo he sentido, sí lo he vivido, es el mismo discurso, es el mismo sonsonete. Y lo peor de todo es que aquí Eliseo no está dando palito para que le den el discurso, pero muchas veces nosotros somos los mismos encargados por nuestra debilidad, por nuestra victimización, por nuestro frágil temperamento, de dar palito o dar lugar para que los demás nos den el discurso. Si ve, yo se lo dije. ¿Y acaso más de uno no está esperando ese momento para decir, yo se lo dije, yo se lo advertí? El versículo 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí otra vez. Y eso es prueba de fe. Quédese ahí. Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, lo mismo que ya había respondido en 2 ocasiones anteriores, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. La fe nunca se rinde. La fe nunca se cansa. La fe siempre avanza. La fe siempre persevera. La fe siempre va hacia adelante. Nunca se queda quieta. La fe no está esperando el tiempo del Señor. Doctrina mal enseñada y mal entendida. Si hay un impulso en la fe entiende cuál es el tiempo del Señor. Ya. Más que uno estar esperando el tiempo del Señor, es Dios estando esperando el tiempo a mí. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ahora note que esto no es para todo el mundo, porque aquí encontramos en el versículo 7, 50 varones hijos de los profetas y están a lo lejos. O sea que puede ser muy cristiano, puede ser muy creyente, pero no todos se le miden a un proyecto de fe, no todos se le miden a un propósito de fe, no todos se le miden a grandes sueños de fe. No. La mayoría prefieren mirar esto desde dónde. Encuentre la palabra en el versículo 7. ¿Desde dónde? La mayoría prefieren que los demás hagan, que otro haga. No tienen la valentía suficiente porque no tienen la fe suficiente para ellos hacerlo. Esos prefieren, muy bien señora Zoila, míralo de lejitos, que otro haga. Que otro haga, que otro se resbale, que otro dé vueltas, ¿sí? Que otro se dé duro contra el mundo, que otro se estrelle, que otro se deprima, porque esto va a causar de todo. Pero al final de cuentas, la fe se va a fortalecer de tal manera que lo que Dios dijo en el pasado, que ya estaba hecho desde el pasado, pues se convierte en una realidad en mi vida. ¿Pero cuándo? Cuando yo soy transformado de tal manera desde adentro,
que mi boca concuerda perfectamente con la palabra del Señor. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Mira el nivel de fe de Elías. Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Qué tanta fe tiene Elías? Elías se quita su manto, lo dobla, golpea las aguas, ¡pum! Las aguas del río Jordán se abren y pasan los dos por lo seco. ¿Qué tanta fe tiene Elías? No estamos hablando de Eliseo. Eliseo es el que viene en el proceso. Elías ya pasó por ese proceso hace rato y ya su fe creció. ¿Qué tanta fe tiene Elías? Pues una fe impresionante. ¿Cuándo fue la última vez que usted se quitó la chaqueta, el buzo, el saco, la bufanda, la pashmina, la ruana y golpeó las aguas y las aguas se abrieron? Aquí Elías lo hizo, demostrando el gran nivel de fe que tenía. Algunos hablan de la unción de Eliseo, ¿no? Y la unción de Eliseo es impresionante, ¿sí? Pero es que la unción, que es la misma manifestación de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Elías, se manifiesta en la medida de la fe de Elías. O sea, que depende de la cantidad de fe de Elías, asimismo es la cantidad de unción manifiesta. Porque usted y yo tenemos al mismo Espíritu Santo, tenemos la misma presencia de Dios, tenemos el mismo fruto del Espíritu, tenemos los mismos dones del Espíritu. Por lo tanto, tenemos la misma unción. La pregunta es, ¿por qué en uno se manifiesta más unción que en el otro? ¿Por qué en uno se manifiesta más poder espiritual que en el otro? ¿Por qué el uno obtiene más respuestas que el otro? Eso es por el nivel de fe de uno y por el nivel de fe del otro. No tiene que ver ni con Espíritu Santo, no tiene que ver ni con unción, no tiene que ver ni con el poder de Dios, ni con la presencia de Dios. Tiene que ver con la fe. Entonces, para que me lo entienda, miren, la fe es la compuerta, ¿sí? Haga de cuenta una represa, ahí está todo el agua que se necesita, un poder, un potencial impresionante, pero la fe es la compuerta, hasta donde se abre la compuerta. ¿Qué tan grande es la abertura de la compuerta? Pues esa misma agua sale por ahí. Si apenas es un goteo, pues en cuanto a poder, en cuanto a respuestas, en cuanto a unción. Si se abre más la compuerta de la fe, pues más agua, más líquido vital fluye por ahí. Depende de la cantidad de fe que tenga. Claro que sí. Entonces usted se ha preguntado, ¿por qué el Señor me ha pasado por Gilgal, Señor? ¿Algún propósito tendrá? Deje de decir que algún propósito. Es obvio que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El fundamental es que su fe crezca. Puede ser Gilgal el lugar de la enfermedad, puede ser Betel el lugar del problema económico, puede ser Jericó el lugar de los problemas maritales o familiares, puede ser el Jordán el lugar de los problemas espirituales. Hágale. ¿Por qué el Señor me somete o me pasa o permite tanto problema en mi vida? Pues ¿para qué será? Para que utilice ¿qué? La fe, para que la desembolsille, para que la desentierre y la use y deje de vivir momenticos de fe y pase a vivir una vida de fe. Para que deje de mirar esto desde lejos aplaudiendo o criticando y para que se dé cuenta que es a través de la compuerta o la puerta de la fe que entran los milagros. ¿Qué tan grande es el milagro que está esperando? ¿Cabe por esa puerta de la fe que usted tiene? Sí, claro. Si cupiera o cupiese ese milagro por la puerta de la fe que usted dice tener, ya había entrado hace rato. ¿No le parece? El versículo 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea que el individuo captó que no se trata de tener más Espíritu Santo, que no se trata de tener más unción, que no se trata de tener más poder, sino que se trata de tener más fe. Por eso no levanta su mirada al cielo y le dice, Jehová, yo quiero una doble porción de tu espíritu, sino que le dices a Eliseo, yo quiero una doble porción de su espíritu de fe, porque es con eso que se hacen los milagros. Versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido, difícil. Difícil, ¿por qué? Porque hacer crecer la fe, pasar de tener una medida de fe a 2 medidas de fe, o a 3 o a 4,
Pasar de tener una porción de fe a 2, a 3 o a 4 porciones es algo difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tiene que ver con Gilgal, ay Dios mío, con Betel, ay Dios mío, con Jericó, ay eso duele. Cuando que Jericó, acuérdense qué pasó en Jericó. Jericó es un lugar de guerra espiritual. No podemos aquí definir cada lugar y nada de eso como de manera dogmática, porque son diferentes situaciones que ocurren en cada caso. Y Jordán, ¡ay, el Jordán! Dios mío, un montón de aguas ahí al frente, un montón de problemas ahí al frente, pero cada lugar señala problemas, cada lugar señala situaciones difíciles. Es difícil porque hay que pasar por estados, por procesos, por ciclos, por escalones. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, si me vieres, concentración, concentradito. No, la verdad, yo estoy que boto la toalla. Bótela. Hágale. De una. Ya, tenga carácter, tenga temperamento. Ya, hágale. Ya. Decídalo de una vez. No, no lo voy a hacer. Se dice y se contradice. Entonces siga creyendo y deje llorar. Entonces siga creyendo, siga perseverando, sea valiente. Porque esto es de los valientes. Desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los que lo arrebatan, regáleme la palabra, por favor. Esto es para gente que, regáleme la palabra ahí, por favor. Ya pasamos nosotros por ese sermón, se llamó re violento, ¿se acuerda? El reino de los cielos sufre violencia y los que lo arrebatan. Regáleme la palabra ahí, por favor. Uy, pero no todos. 13 personas escribiendo la respuesta. No, ahí no dice los malos. No, 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 señor. No, 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 ahí no dice los valientes. No, no, ahí no dice los persistentes. No, no. ¿Qué pasó con ese sermón? Dios mío. Tanto preparando ese sermón, se predicó ese sermón. Tiene casi 100 reproducciones en YouTube. Muy bien, Pedro Felipe Forero, los violentos lo arrebatan. Y esos violentos, ese sermón, o sea, usted estaba ahí, claro que estaba ahí. Estaba despierto, me imagino, consciente, ¿sí? Estaba en sus 5 sentidos. Estaba sobrio. Se encontraba bajo el efecto de algo. Porque es que esos violentos no son los impíos. ¿Se explicó? Esos violentos son los cristianos. Desde los días de Juan hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los creyentes violentos, los cristianos violentos lo arrebatan. O sea que si usted quiere vencer en esto, tiene que ser más violento que el mismo diablo. Por eso tiene que ser un re violento, ¿se acuerda? Que de ahí se desprende el término valiente. Los violentos lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Ok. Si me vieres, o sea, la concentración, la fe está concentrada, la fe no voltea a mirar, pero la fe no voltea a mirar, no estoy hablando en el sentido literal de los ojos, sino la fe no voltea a mirar en el sentido literal de la certeza, de la convicción y sobre todo del dabar. No, 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 yo he perseverado duramente, he perseverado tenazmente, pero nada, está mirando para otro lado. Y ahí cuando usted mira para otro lado, ahí es cuando aparecen. Aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Ay, preciso. Eliseo tenía que estar tan concentrado mirando a Elías, mirando. ¿Por qué mirando? Sencillo, porque es que uno aprende la fe también por imitación. La Biblia dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, o sea que la fe se imita, y la paciencia, o sea que la paciencia se imita, heredan las promesas. Imitación, dése cuenta que el versículo 13 dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó a las aguas. ¿Qué hizo? Lo mismo que Elías había hecho. Golpeó las aguas. ¿Ahora qué no está haciendo? Eliseo golpeó las aguas. ¿Qué hicieron las aguas cuando Elías las golpeó? Se abrieron. ¿Qué hicieron las aguas cuando Eliseo las golpeó? Se abrieron. Eso es pura imitación de la fe. Los milagros ocurren por imitación. Imitación de los hombres de la Biblia, de los hombres de la Sagrada Escritura. Ahora, imagínense el nivel de concentración que debía tener Eliseo. Esto lo he explicado varias veces, ya que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 12, se pasó por la mitad. Si vamos los dos caminando por un andén, la condición es que yo no lo pierda de vista a usted.
y a 2 perros les da por agarrarse ahí. Y se agarran entre las piernas de usted y mías. Inmediatamente yo pego un brinco para un lado, usted pega un brinco para el otro lado, queremos salvar las canillas. Y nos desconcentramos. Y ahí en ese momento es cuando ocurre lo que se había dicho que se tenía que ocurrir, que tenía que ocurrir. Pero en el caso de Eliseo, así un par de perros se agarraron entre las piernas de Elías y las de él no iba a perder la concentración. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no puede perder la concentración. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 2 y con eso terminamos. Viendo a Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mire que es lo que dice, viéndolo Eliseo, viéndolo. No se desconcentró. Viéndolo, prosigo al blanco. Viéndolo, hay cosas en esta tierra que son bien atractivas, bien llamativas, bien sugestivas, pero no, yo estoy persiguiendo es otras cosas. Un propósito superior. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Él rompió sus vestidos como diciendo, aquí comienza una nueva vida. ¿Qué es lo que se pone encima? El manto de Elías con el cual va a hacer los milagros. El manto de Elías en Elías y en Eliseo representa lo mismo que para Moisés la vara. ¿Se acuerda usted qué representaba para Moisés la vara? Responda, por favor. Él tenía que levantar la vara, apuntar la vara, dirigir la vara. ¿Qué representa? Y esto está súper reciente, ¿cierto? Muy bien, pero hágame el favor y lo dice en hebreo. Pero dígalo en hebreo. O escríbalo en hebreo, por favor. Exacto, Marta León, el dabar. Levantar la vara, dirigir la vara, quiere decir hablar la palabra de Dios dirigida a una situación. Lo mismo aquí con el manto. Toma el manto y lo apunta y le pega al agua. ¡Pin! Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. En un lado es una vara, en el otro lado es un manto, pero es exactamente lo mismo. Y es lo único que desata el poder de Dios. Dios quiere, conclusión, no que yo viva momenticos de fe, raticos de fe, lapsus de fe, sino que aprenda a vivir una vida de fe. Por eso me pasa por Gilgal. Señor, me está doliendo. Esa es la idea. Señor, me pasa por Betel, Señor, me pasa por Jericó y me pasa por el Jordán para que madure la fe. Cuando madure la fe, el milagro que está ahí en la puerta represado es como el señor de Serviente, entrego 20 rapidísimo. O el del Uber. ¿Sí? La maña de pedir un Uber y no estar listo. Y cuando se pide un Uber, ¿quién tiene la maña? Pide un Uber, pide un taxi y no está listo. Y entonces, un minuto. Y el señor del Uber, bueno, cuando esperan, ahí. Entonces así, con cara de conductor de Uber esperando el milagro de afuera, a que la puerta se abra, de tal manera, ¿sí? Que ese milagro pueda entrar. Bendito Dios, bendito Señor, te damos infinitas gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti te pertenecen. Gracias por esta última lección ya de la unidad número 7, Señor. Y gracias, bendito Rey, porque nos ayudaste a revisar esa parte del alma llamada corazón, los sentimientos, las emociones, a la luz de tu santísima palabra y cómo nosotros no podemos vivir desde el sentimiento, desde la emoción, sino que tenemos que vivir desde el conocimiento y la confesión de tu palabra. Gracias por esta lección, creo que fue bien instructiva y bien edificante y creo que yo la necesitaba y creo que más de uno aquí la necesitaba. Te pido, Señor Dios, que lo llevemos a la práctica, mi Dios, porque a veces somos necios, somos tercos. A veces nos portamos como los hijos de los profetas, Señor, hablando cosas que no tenemos que hablar y mirando las cosas de lejos. Eso le pasa a uno cuando uno está lejos, dice cosas que no debe. En tus manos entrego, mi Dios, las consecuencias y el resultado de esta predicación, de esta enseñanza. Y te pido, mi Dios, que tú edifiques nuestras vidas y a través de nuestras vidas las vidas de otros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.